Mi nombre es Ramón Alberto Mena y pertenezco al Máster en Matemática Computacional de la Universidad Jaume I. En esta ocasión estoy presentando mi trabajo final de la asignatura Métodos Matemáticos para Ecuaciones en Derivadas Parciales del profesor Vicente Martínez, titulado Deduciendo la ecuación de onda y el problema de la cuerda vibrante en una dimensión. A manera de introducción queremos decir que lo que vamos a hacer es básicamente deducir la ecuación de onda y abordar el problema de la cuerda vibrante en una dimensión. Para eso vamos a tener primero que deducir la ecuación de onda, para la redundancia, expresándola y llevándola a su forma canónica o forma de Lambert, teniendo a mano la ecuación de onda en términos canónicos, el tratamiento matemático al problema de la onda de la cuerda vibrante bajo el enfoque de la ecuación de prueba será simple. Aquí queremos recalcar de que el problema de la cuerda vibrante lo vamos a trabajar bajo el enfoque de la ecuación de prueba, porque también podría ser trabajado bajo el enfoque bajo el enfoque de separación de variables. A manera de inducción, al tema podemos decir que una onda es un efecto sobre un espacio físico que tiene dos características principales: se propaga y tiene oscilaciones. Las ondas se manifiestan tanto en fluidos como en cuerpos sólidos y son de importancia capital tanto para físicos, matemáticos como para ingenieros. Las mentes matemáticas más brillantes han hecho aportes significativos al tratamiento matemático de las ondas. Los primeros trabajos sobre el tema de ondas están dedicados al problema de ondas a una cuerda vibrante, o sea que es uno de los casos que nos competen en este tema, y fueron desarrollados por Jean de Lambert, es el 747, o sea, pero no solamente de Lambert, o sea, cuando Euler vio los trabajos de Lambert también se motiva y hace aportaciones matemáticas a las ondas. También los Bernoulli, también la familia Bernoulli, también Lagrange, etcétera, etcétera. O sea, los matemáticos del siglo XVII, XVIII y parte del siglo XIX quedaron fascinados con el comportamiento de las ondas, ¿no? Vamos a comenzar primero deduciendo la ecuación de onda. Para deducir la ecuación de onda que gobierna el movimiento de una cuerda estirada, vamos a considerar un elemento diferencial bajo una tensión T sub 0. En su movimiento, la cuerda estirada se desplaza a una nueva posición que el elemento diferencial de dx adquiere la siguiente posición como se muestra en la figura. Es decir, yo tengo lo que se llama aquí en la figura que la cuerda está en la posición X, como la posición inicial, está en reposo. Una vez sometida al stretch de T sub 0, ¿verdad que sí? Evidentemente, por la tercera ley de Newton voy a tener una tensión T sub 2 y una tensión T sub 1. O sea, una función T sub 2, una función que T sub 1. Y aquí está lo que se llama la trigonometría propia del problema con los ángulos directores de las tensiones, etcétera, etcétera. Y voy a tener una aparente función f sub 0, f asterisco hacia arriba. Sí, en este diagrama de cuerpo libre, nota que se está tomando un diferencial de X, una porción tan pequeña como se quiera de la cuerda, una porción tan pequeña como se quiera de la cuerda para hacer los análisis de rigor. Sí, entonces es un problema de equilibrio. Vamos a partir de un problema de equilibrio, o sea, vamos a tener una sumatoria de fuerzas en X que va a ser igual a 0 y una sumatoria de fuerzas en Y que también va a ser igual a 0. Nuestro modelo asume lo siguiente: uno, que la cuerda está estirada entre dos extremos bajo una tensión T sub 0, que T sub 0 es lo suficientemente grande como para ignorar los efectos de la gravedad. Se considera que dicha cuerda es elástica, sin resistencia al doblado, y que T sub 0 es constante en toda la cuerda durante el movimiento. La masa por unidad de longitud de la cuerda la vamos a denotar como ρ asterisco, que va a ser igual a ρ por acuña, donde ρ viene siendo la densidad de la masa. Recuérdense que estamos en un elemento diferencial.
Sí, tan pequeño como queramos, un trozo tan pequeño como queramos de la cuerda, que evidentemente va a tener lo que se llama un área transversal, al parecer de tipo circular, que va a ser acuña, ¿no? En su posición inicial la cuerda está en el eje X, como hemos dicho aquí, la cuerda está en el eje X, aquí, como he mostrado aquí, en el eje X está la cuerda en su posición inicial. Y en su posición inicial. Vamos a mostrar ese elemento tan pequeño como queramos la cuerda, le vamos a llamar A', ¿verdad que sí? Esta porción aquí, como estamos mostrando aquí, sí, esta parte que está aquí. Entonces, es un problema de equilibrio. Tenemos la primera ecuación de equilibrio, que esa representa la sumatoria de las fuerzas en Y, que va a ser igual a 0, ¿no? Y aquí tenemos la segunda ecuación de equilibrio, que va a representar la sumatoria de las fuerzas en X, que va a ser igual a, ¿qué? A 0. De aquí, de la geometría, vamos a derivar todo esto. Por ejemplo, el diferencial de S, o la longitud de la porción tan pequeña, ¿verdad?, que estamos trabajando, a', va a ser igual a ¿qué? A diferencial de X, que es tan pequeño, ¿verdad? El seno de teta va a ser la derivada parcial de W con respecto a t, y el coseno va a tender a ser ¿qué? 1. Eso de la geometría, ¿no? Aquí el coseno de teta más delta teta va a tender a ser 1. Delta teta tiene que ser 0 por ser un elemento tan pequeño. Y el seno más delta teta va a tender a ser cociente diferencial de W con respecto a X, ¿verdad que sí? Muy bien. Todavía que tenemos que si nosotros usamos las ecuaciones 4 y 6 en la ecuación 2, ¿qué tenemos? Las ecuaciones 4 y 6 en la ecuación 2, evidentemente que la ecuación 2 tiende a simplificarse bastante, ¿no? Mostrando algo interesante, que la tensión 1 y tensión 2 va a ser igual a que la tensión T sub 0. Pero eso estaba dentro del supuesto, ¿no? Dentro del supuesto nuestro, porque como puede ver usted, el supuesto nuestro que decía que la cual está estirada entre ambos extremos bajo una tensión T sub 0. Evidentemente que por la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, vamos a tener una tensión T sub 1 y T sub 2, pero al fin y al cabo es la tensión T sub 0, ¿verdad que sí? La que genera esas tensiones, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces la ecuación 2 se nos simplifica bastante. La ecuación 1 vamos a reescribirla de la siguiente manera. Vamos a hacer las sustituciones geométricas del lugar que tenemos aquí en estas ecuaciones. Y tenemos lo que se llama la ecuación 2, tenemos origen de la ecuación 7. Ahora bien, dice aquí, dividiendo la ecuación 7 por el delta x y aplicando el límite cuando delta x tiene que ser 0, ¿qué nos va a quedar? Evidentemente que el delta S, hacer delta S, ¿verdad que sí? El delta S es igual al delta X porque estoy tomando un trozo tan pequeño de la cuerda, tan pequeño como queramos. Cuando divido entre delta X se elimina, por eso tengo este resultado, solamente error asterisco aquí en esta parte que está aquí, ¿no? Y por eso también se me va este con este y este con este cuando hago la división, y me queda lo que se llama me queda esta parte aquí, una segunda derivada con respecto aquí de W con respecto a X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente dice aquí, la ecuación 8 representa una ecuación en derivadas parciales no homogéneas de segundo grado que describe la vibración de una fuerza sobre la cual es tirada. Cuando f asterisco desaparece, la ecuación 8, evidentemente que f asterisco va a desaparecer, ¿no?
una vez que la cuerda está sometida, ¿verdad que sí? Una vez que la cuerda está sometida una vez que la cuerda está sometida a la tensión, ¿no? Una vez que la cuerda está, perdón, una vez que la cuerda está sometida a la tensión su cero y toma esa posición, evidentemente que la función f sub 0 que está aquí marcada tiende a desaparecer. Luego también tiende a desaparecer. Luego, ¿qué vamos a tener? Luego nos va a quedar, simplemente nos va a quedar esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de onda, ¿no? Esta ecuación de que está aquí, que es la ecuación de onda. ¿Quién es ese sub 0? Bueno, fácil. Simplemente lo que enviamos fue, ya sabemos que ya sabemos que f asterisco tiende a ser 0, ¿no? Tiende a ser 0. Luego, ese sub 0, ese componente, c sub 0 al cuadrado, viene siendo, como dice aquí, la raíz cuadrada de t sub 0 sobre rho al asterisco, que es mandar esto, el rho asterisco para abajo, ¿no? Y tengo un componente cuadrático. Bien, entonces aquí queda ya deducida lo que se llama la ecuación de la onda. Ahora bien, nos interesa plasmar la ecuación de la onda de manera canónica, y que nos va a facilitar mucho para trabajar en nuestro problema de la cuerda vibrante. Aquí tengo lo que se llama la ecuación 9, que es la ecuación de la onda. Vamos a llevarla a la forma canónica. Lo que hacemos es mandar este término para este lado, ¿sí? Y la expreso como una ecuación de segundo orden en términos generales, ¿no? Una ecuación de derivadas parciales. Aquí evidentemente que el coeficiente del diferencial de la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto a x viene siendo a, que es c sub 0 al cuadrado. No tengo el otro componente, por eso b va a ser igual a 0 y el c va a ser igual a ¿qué? A menos 1. Entonces aquí yo estoy trabajando lo que se llama para encontrar los componentes alfa y beta de, de, eh, de, las, de las ecuaciones características, ¿no? Y tengo aquí lo que se llama estas ecuaciones diferenciales ordinarias que resultan de esta parte que está aquí, ¿no? Entonces cuando yo las integro, tengo los parámetros C sub 2, puedo construir los parámetros, ¿verdad que sí? Puedo construir los parámetros C sub 1, C sub 2, que lo vamos a cambiar por la variable xi y la variable eta. Esa ecuación la ecuación de onda que vemos aquí, esta ecuación que está aquí, la podemos reescribir de esta manera también. La podemos escribir de esta manera. Sí, podemos escribir de esta manera. Ahora bien, una vez que yo la reescribo de esta manera, ¿qué sucede? Que lo que vamos a hacer, yo sé que W es una función tanto de X como de T. W es una función tanto de X como de T. Recuérdense que esto aquí X menos C sub 0T es igual a que es igual a así, ¿no? Es igual a así. Es igual a así. Y que X más C sub 0T es igual a eta. Es igual a eta. Por tanto, a eta. Sí, por tanto, cuando yo sustituyo esa W que queda en términos de ser una función de X y de T, la sustituyo, ¿verdad que sí? Como dice aquí, la combinación de X menos C sub 0T, X más C sub 0T, toma la forma natural de las variables del problema. ¿Cuáles son las variables del problema? Psi y eta. Entonces me queda esta parte, tanto para la derivada con respecto a x como para la derivada con respecto a t. Luego, ¿qué sucede? Aplico la segunda derivada a cada una de las ecuaciones. Cuando aplico la segunda derivada a cada una de las ecuaciones, o las derivo nuevamente, perdón,
me quedan esos resultados, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, voy a sustituir 19 y 18 en la ecuación de onda, y cuando sustituye, hay términos, estos dos términos en la ecuación de onda, ¿verdad que sí? ¿Qué va a pasar? Que hay términos en la ecuación de onda, que hay términos que se me van a eliminar, luego la ecuación de onda termina con esta estructura, que es lo que se llama la forma canónica o la forma de Lamberti. Vamos al problema ahora de la cuerda vibrante. La figura muestra aquí una cuerda que está vibrando, parte de una posición inicial, ¿no? O sea, partimos de una posición inicial y, y hay lo que se llama un desplazamiento inicial, ¿no? Asumimos una cuerda estirada, una longitud L que se tiene fija en sus extremos, como se muestra la figura. Esta es la condición inicial. En un tiempo T sub 0, esa es la posición inicial, ¿no? Supongamos que la cuerda se desplaza inicialmente partiendo de reposo con una velocidad inicial igual a 0. Vamos a determinar el movimiento en función del tiempo de la cuerda estirada. Este es nuestro norte. Vamos a describir una ecuación. Vamos a utilizar, a partir de la ecuación general de la onda, una ecuación que me rige el comportamiento de esa cuerda vibrando, ¿no? Bueno, partimos de la ecuación general de onda, ¿no? Que ya hemos, ¿verdad que sí? Que ya hemos expresado en forma general, que ya hemos trabajado. Mira las condiciones, los supuestos de nuestro problema de la cuerda vibrante. Evidentemente que tenemos las condiciones de contorno, ¿verdad? Que esas son las condiciones de contorno, estas son las condiciones iniciales, ¿no? Partimos de reposo, etcétera, etcétera. Bien. Entonces ya hemos deducido la forma de la ecuación en forma canónica, que es esta que está aquí. Entonces lo que voy a hacer es, yo voy a integrar esta ecuación en forma canónica, la voy a integrar y me va a dar este resultado, la ecuación C me va a dar este resultado. Donde phi en psi y psi en eta son lo que se llama ecuaciones de tipo arbitrario. Recuerden que nuestro enfoque es el enfoque de ecuación de prueba, ¿no? Entonces, recuérdese que eta y psi, cuando estábamos terminando la forma canónica, ellas tienen esta estructura que está aquí, ¿no? Sí, por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, de aquí se explica, ¿verdad que sí? Que yo pueda describir la función, ¿verdad que sí? Que rige el comportamiento, el movimiento de la cuerda vibrante de esta manera. O sea, sustituyendo psi por lo que vale x más c sub 0t y sustituyendo eta por lo que vale x menos 0 sub t. Tomando una función prueba, o sea, encajando una función prueba, una estructura propia de las cuerdas que vibran, cuando yo la someto y la coloco, donde A viene siendo lo que se llama, donde A viene siendo la constante arbitraria, y expandiendo, o sea, cuando yo desarrollo el seno de la suma o el seno de la diferencia, el resultado que me va a dar va a ser esto que está aquí, la ecuación 9. Entonces, de la siguiente manera concluimos. Es evidente que la ecuación 17, bueno, yo hice un cambio en las ecuaciones, por eso aparece 17, pero debe ser evidente que la ecuación 9, ¿no? Satisface la condición inicial dada. Evidente que esta ecuación 9 aquí va a satisfacer la condición dada, la ecuación inicial dada. Si t es igual a t sub 0, me va a quedar, ¿verdad que sí? La condición inicial se respeta. También se va a respetar la otra condición inicial, también se va a respetar. Vamos a hacer que A sea igual a que, si hacemos que A sea igual a W sub 0 sobre 2. Por lo tanto, la ecuación final para el problema de la cuerda vibrante, la ecuación que nos rige ese problema de cuerda vibrante va a ser la siguiente: W en x sub t, en xt, perdón, es igual a W sub 0, seno de pi x sobre L, coseno de pi sub 0, c sub 0 t sobre L, la que sí que es la ecuación resultante. Hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido del agrado.